Juan Páez, gracias por venir. No, gracias a vos, Pablo, por la invitación. Bueno, ahí escuchábamos una mirada, obviamente, del espacio libertario, del espacio de Milei, de la Libertad Avanza, que se sienten respaldados en las urnas el último domingo. Aquí en Chubut hubo una elección pareja en diputados nacionales, se definió por poca diferencia. Bueno, y el otro espacio, justamente, Unidos Podemos. ¿Qué balance, qué lectura hacen de la elección? ¿Les sorprendió, o a usted en lo particular, nuevamente ese respaldo a Milei, a la lista violeta en todo el país? No, te podría decir que me sorprende por las políticas que ha aplicado Milei, denodadamente contra ciertos intereses populares y muchas veces de modo injustificado, afectándolo. Sí me sorprende que tenga este porcentaje de apoyo. Ahora, no me sorprende que un oficialismo nacional que está gobernando tenga pisos de 30%, porque eso es lo más normal. No recuerdo oficialismos nacionales en elecciones de medio término que tengan menos de eso. Por supuesto, sí, que tenga 40% en la provincia de Buenos Aires, que el porcentaje de Córdoba no me sorprende tanto porque es un electorado muy particular. ¿Neuquén? No me sorprende tanto Neuquén, tampoco, porque hay que ver a quién le atribuye el neuquino el crecimiento de Vaca Muerta, si se lo atribuye a Figueroa o si piensa que Figueroa es un integrante más de la orquesta que manejan desde Buenos Aires con YPF. Ahora hay una campaña nacional. Pero de todos modos a Figueroa le fue menos mal que a otros. No, sí, ahora nos vamos a meter, ya me Claro. imagino lo que usted quiere hablar, pero bueno, comparemos también Vidal, que viene de ganar hace 2 años, y sin embargo, evidentemente, la campaña nacional también es una ola que pasó por encima de... No coincido. Creo que el electorado en las provincias ha juzgado las gestiones provinciales. Si vos analizás, la provincia de Santa Cruz está atravesada también por una tremenda crisis de empleo, petrolera, de gobernabilidad, de salarios. Lo mismo que pasa en Chubut. En Chubut hay una crisis de gobierno. Se gastan miles de millones de pesos en propaganda con la imagen del gobernador, pero la gestión es paupérrima y se ve. Y eso puede durar 2 o 3 meses, pero a la larga cualquier ciudadano se choca contra la realidad y va a votar en función de lo que palpa y de lo que ve, no tanto cuando prende YouTube, sino cuando camina por la calle, cuando va a una escuela, cuando va a un hospital que está colapsado, cuando va a buscar empleo, o Comodoro Rivadavia mismo, lo que está pasando. Jamás hubo muchas crisis petroleras, muchas. Jamás se gestionó tan mal alguna como ahora. Con un precio del crudo no tan bajo para lo que son los antecedentes históricos, de $60, entre 60 y 70, y 5.000, 6.000 despidos, y dejamos que se fuera YPF como si nada, y se prometió que no iba a haber ningún despido. Lo prometió el gobernador. Los contamos por 6.000, 7.000, en la provincia más de 11.000 despidos formales. O sea que para ustedes claramente el voto de este domingo fue un mensaje al gobierno provincial, la gestión, se plebiscitó la gestión para ustedes. Sin duda. Primero que lo dijo la candidata, que perdió, la que salió tercera, la doctora Romero, dijo que se plebiscitaba la gestión provincial. Segundo, que el gobernador se puso la campaña al hombro, con actos ilegales, inaugurando obras que no estaban terminadas, establecimientos sanitarios que no estaban listos para operar, violando la ley electoral, poniendo su cara en todos los carteles, una campaña de cartelería costosa como... Vamos a ver después cuál es el costo de eso. No se recuerda en Chubut una elección de medio término con tanta cartelería. Y fue él, puso a su vicegobernador como segundo candidato, sabiendo que era testimonial, pero para empujar y como diciéndole al electorado, este es mi candidato, es mi gobierno. Generó una marca de gobierno con colores idénticos a los de un partido político que creó, pintó media provincia con esos colores, edificios públicos, escuelas. Hizo todas las trampas que se podían hacer. Y le fue mal porque la gente lo castigó. ¿La trampa o la campaña típica del oficialismo? No, inaugurar obras Ustedes 25 dicen, días antes, hincapié, claro, con él en la cara en todos los carteles, con el vicegobernador en el palco, con la candidata, eso es trampa, ¿no? Eso está prohibido por la ley, digan lo que digan, está prohibido por la ley acá y en cualquier provincia. Sí, además me parece, y aquí ya estamos analizando más finito, sé que es un lector y le interesa muchísimo la política en general, digo, ya las campañas tradicionales, ¿qué es esto? Los carteles, la inauguración de obra, no sé si ya la gente sigue tanto ese tipo de campaña, porque está claro que la Libertad Avanza, el peronismo está en una etapa también de rever un poco, ¿no? Todo, pero la Libertad Avanza viene de ganar elecciones sin poner un solo cartel, sin tener fiscales en las mesas en su momento. Sí, es cierto, el sistema de boleta única también ayuda a que eso suceda, sin fiscales. Y claramente hubo un sector de la sociedad,
cerca de un 30%, por lo menos en Chubut, que respaldó al gobierno nacional. Sí, o sea, no nos podemos enojar con la gente que vota. Puede no gustarnos, pero eso pasó. Casi un porcentaje idéntico respaldó la propuesta que llevaba nuestro candidato Juan Pablo para ir al Congreso de la Nación. Otro tanto, podríamos decir, un voto peronista, y también acá en el Valle se sintió el voto que recibió Alfredo Vélez. ¿Ese daño colateral se podría haber evitado? Y yo creo que fue auspiciado por el gobierno y se notaba claramente, aliados del gobierno trabajando para Vélez expresamente. No participó de la interna, hubo garantías, hubo otros candidatos que estaban disconformes y plantearon, participaron de una interna en la que también intervino el gobierno. Ahí empieza a perder la elección, el gobierno provincial, interviniendo fuertemente en una interna y perdiéndola. Pero bueno, yo creo pero que hay espacio, más allá del poder o no del gobierno, no para discutirlo, pero digo, está Camioneros que evidentemente no se siente representado en el PJ, está el sastrismo que también termina rompiendo con la conducción de Comodoro del PJ. Está bien, puede pasar eso, pero si vos tenés mecanismos institucionales para definir las cuestiones en internas, no pongas excusa, presentate a la interna. Es eso, o sea, acá deliberadamente... La última vez que Vélez se presentó una interna que en la lista no fue oficializada. O sea, no, está bien, bueno, siente que hay una persecución en su contra. Bueno, hay que cumplir determinados requisitos. La interna no era muy difícil, había que presentar avales, un porcentaje de avales y nada más. No era complejo. Fue deliberado no ir por adentro, con una clara intención, en principio, de restarle votos a la parte oficial del peronismo, por decirlo de alguna manera. Lo mismo sucedió... ¿Se puede haber subestimado también el poder de esa lista? O sea, ¿sacó más de lo que se pensaba? No sé si se subestimó. Creo que hizo una muy buena elección. También me resulta interesante el porcentaje que sacó en Trelew y claramente era el único candidato que encabezaba, que era la ciudad de Trelew. Zona del Valle, y eso es razonable y hay un electorado peronista también en Trelew, con lo cual... y es un candidato que además tiene una estructura corporativa y de poder, como es un sindicato. O sea, creo que no hay que subestimar. Y que es para ponderar la elección que hizo. Pero también, y no digo que lo haya hecho él conscientemente, pero sí auspiciado, hay un acuerdo, guste o no, con el gobierno, no criticaba al gobierno provincial en la campaña, funcionarios, miembros de la comisión directiva del sindicato son funcionarios del poder Ejecutivo provincial. Concretamente, o sea, hay una alianza y así como decimos esto, también te puedo decir que el Partido Libertario, todo el mundo sabe que fue una estrategia creada. Sí, pero en ese caso no funcionó, la gente no se dejó llevar. Sacó 4 o 5 puntos que yo creo que no lo hubiera sacado nunca si no fuera por una confusión. No creo que tenga el diputado de la izquierda, Vasconcelos, creo que debe haber sacado 4 o 5 puntos. Yo creo que son 4 o 5 puntos genuinos. Estoy seguro que esos 4 o 5 puntos del Partido Libertario, así como te digo que los de Vélez podrían haber ido para Luque si hubiese habido una lista de unidad, estoy seguro que esos del Partido Libertario, en su gran mayoría, fueron por confusión y que se hubieran ido para la Libertad Avanza. Ahora, y se hubiese notado muchísimo más la distancia en intención de voto con respecto al gobierno provincial. Le pregunto, diputado, ¿está clara la crítica y la lectura que hacen del voto castigo, se quiere la gestión de Torres, que usted lo dijo sí, por supuesto. recién, ¿no? Ahora, con una mano en el corazón, ¿no hay una expectativa del PJ de un primer lugar, de retornar al triunfo, de volver a ser el partido para llegar al poder de Luque, ya ser candidato a gobernador después del domingo, y eso quedó como un poco aplacado? No, yo creo que la elección fue excelente, que fue muy buena, que se cumplió el objetivo, que el objetivo era retener la banca, sobre todo cuando se comenzó con esto. Sí, si vos me preguntás, el peronismo siempre quiere ganar. Eso está pero claro. había notado en la campaña otro optimismo. Yo no sé si se vio un segundo lugar. El peronismo siempre quiere ganar. Fue el único candidato de los que terminó entre los primeros, lógicamente, que no tuvo ninguna estructura corporativa de apoyo. Cuando me refiero a eso, me refiero a ningún intendente, ningún municipio grande trabajando atrás. Como si, obviamente, tenés la imagen del presidente de la Nación en un caso y en el otro caso toda una estructura de gobierno provincial y de intendentes y de ministerios que repartían bolsones y bolsones como si no hubiera un mañana. ¿Lo puedo pelear un poquito? Sí. ¿De quién es el municipio de Comodoro? Está bien, yo estoy diciendo que lo que sucedió... No digo, pero no hay una corresponsabilidad de que no trabajaron en conjunto, porque ahora todos se pasan facturas ahí. Una cosa es cómo se llega y otra cosa son los hechos. Y en los hechos tiene muchísima más afinidad con el gobierno provincial, lógicamente, que con el gobierno provincial. Tiene más en los hechos ha tenido más afinidad con el gobierno. Pero no es institucional la relación, usted dice que no, políticamente... Estoy diciendo que políticamente en determinados actos ha tenido más afinidad con el gobierno provincial
que con Juan Pablo Luque. Eso es público y notorio, se sabe. De hecho, no participó de la interna, no opinó, tomó posición, cuando yo creo que el intendente tiene que tomar posición por un lado o por otro y no dejar todo librado al azar, y tampoco participó activamente en la campaña, como sí lo hicieron el intendente Merino, como sí lo hizo el intendente Sastre en Puerto Madryn, como sí lo hizo el intendente Taceta en Esquel, aunque también le fue muy mal. Sí. Otar no Ahora, lo hizo, entonces la no... pregunta es si Luque y su gente, Sí. y tiene buena parte del Consejo Liberante de Comodoro, traccionan para la gestión de Otar. Sería una buena... Y yo hasta ahora... Digo, no hay culpable, me parece que Yo sé, son corresponsables de una relación que no se no da, veo funcionarios en el Ejecutivo, sí advierto que hay críticas, pero también advierto que no le ha faltado ninguna herramienta de las que fueron al Consejo Deliberante, al gobierno municipal. Con lo cual, por ese lado, no veo que haya ningún obstáculo. Bien, bueno, no, estaba bueno seguir esa No, línea vamos, porque ustedes dicen... yo tomo las derivadas, no tengo problema. No, porque digo, los intendentes no traccionaron, digo, bueno, tienen el municipio más grande de la provincia y Está pero bien. están peleados. O sea, Pero, son del mismo vos espacio. tenés claro que no participó activamente en la campaña. Por eso digo, no, Ah, pero está claro que no se llevan bien. bueno, sí, está bien, sí, es una... Y debe ser culpa de los dos, supongo yo. Yo no estoy hablando, estoy describiendo una situación objetiva porque estamos analizando Exactamente. no estoy diciendo quién tiene la culpa, ni que hay uno que es bueno y uno que es Podría malo. haber sacado más ventaja en Comodoro Luque si hubiera sido otra la realidad, hubieran trabajado todos juntos. Yo creo que, o sea, no vamos a subestimar el apoyo que tienen los aparatos, y cuando me refiero a aparatos me refiero a las estructuras políticas, con recursos, con llegada a determinados sectores, con cómo se puede multiplicar la palabra con una red de funcionarios, o sea, no estoy descubriendo América. Bueno, eso, con ese elemento no se contó. Sí creo que fue una campaña distinta para Juan Pablo también, que venía acostumbrado a tener un poder ejecutivo municipal, en algún caso, antes de haber sido viceintendente, y que ahora lo hizo desde el llano y me parece que lo hizo muy bien, porque hizo otro tipo de campaña en contacto cara a cara con la gente, que me parece que lo destaca muchísimo más que antes, y estoy seguro que de esta elección sale mejor que de la anterior. Bueno, quiero sumar algo, otro dirigente más allá de la lectura provincial, lo nacional, o digamos, la figura del justicialismo como espacio político de poder, que lo plantea Carlos Linares, que no creo que una voz autorizada para opinar del PJ, no es que sea la más autoridad, es una más, pero es alguien que nadie le puede cuestionar, poner el peronómetro a Linares. Dice, tenemos que hacer, no me acuerdo las palabras exactas que use, pero dice, tenemos que repensar en el PJ qué nos pasa porque la gente no nos está eligiendo como un espacio, no estamos siendo una alternativa viable para el electorado. Lo dice leyendo, me parece, el resultado nacional. Me parece un buen planteo también, pensando en volver al poder. Pareciera que seguir por el mismo camino no parece ser Yo coincido con ese análisis, absolutamente. Y me parece que hay que proponer, no solamente oponerse. Y quizá esta elección fue más una de soy la opción que se opone a tal, sí. Y me parece que si pensamos en gobierno, si pensamos en el 2027, el peronismo tiene que proponer. Y tiene que proponer después de haber nacido o después de tener el pecado original, que son algunas cosas que se hicieron muy mal. Entonces hay que proponer convenciendo y diciendo por qué no se van a volver a hacer mal, por qué el peronismo va a ser más equilibrado fiscalmente, por qué el peronismo va a atacar la inflación y por qué va a generar otras condiciones para que la gente viva mejor sin subestimar algunas variables económicas que fueron las que en el fondo nos terminaron llevando a un fracaso electoral, a la pérdida del poder y a no cumplir con el objetivo, porque en definitiva cuando a vos no te elige la gente significa que no gobernaste de acuerdo a las expectativas que había generado. Y durante muchos años se subestimaron determinadas cuestiones que hoy son las que creo que está valorada por ahora, valorando positivamente la gente de la gestión de Milei, aunque estoy seguro que por este camino no va a encontrar ninguna de las soluciones de fondo que plantea y que en el fondo claro que lo que ahora es una solución provisoria, en el fondo también va a ser lo que lo lleve a perder el poder. Pero digo, esa polarización hoy le está sirviendo al gobierno nacional. Digamos, Cristina bailando en el balcón, me parece que, no sé si para ahí no coincide, pero al PJ no le está ayudando a conseguir los votos. Hay un piso, pero no le termina de conseguir los votos. Claramente, y faltan emergentes y definir una figura que lidere el proyecto de cara a que vos digas, bueno, tal persona va a ser candidato a presidente, o este emerge en tal lugar, o en tal provincia. Por supuesto que es un partido que está en construcción y reconstrucción permanente y en discusión, y hay disputas lógicas de poder, y bueno, hasta que emerge un liderazgo, porque también el peronismo es un movimiento de liderazgo fuertes. Parecía hace un mes Kicillof, hoy no sé si es tanto el líder para reconstruir el partido. Yo creo que tampoco es culpa de Kicillof, como plantean, que se haya perdido por poco la elección en la provincia de Buenos Aires. A ver, en el 2017, en un escenario muy parecido,
Cristina perdió la elección siendo ella candidata contra Esteban Bullrich, Néstor la perdió que contra no lo conocía nadie. Néstor perdió contra Narváez. Las elecciones de medio término son complejas. También hay una ratificación de apoyo a determinadas cuestiones. Y en el caso particular de esta elección, en la que había tanta tensión con toda esta cuestión de Estados Unidos, con la cual yo discrepo obviamente del gobierno, creo que se está entregando el país de una manera nunca vista, pero también se generó una situación en la que todo el mundo sabía que si perdía el gobierno, probablemente al día siguiente iba a haber una corrida, devaluación, y hay amplios sectores de la sociedad, entiendo yo, que no coinciden en nada con algunas políticas del gobierno, pero que tampoco quieren padecer una devaluación al día siguiente de una elección. Y creo que ahí puede haber habido un factor también de dar un voto más de confianza para ver si solucionan otros problemas sin que exista una devaluación, sin que se dispare un poco más la inflación, que en realidad no iba a ser producto del resultado electoral, sino producto de las políticas, de las decisiones políticas y económicas que vino tomando este gobierno. Pero en definitiva, esas decisiones que tienen ese impacto económico, un voto al lunes, las termina padeciendo la gente, y la gente muchas veces vota en defensa propia de su bolsillo con una mirada corta y no una tan larga. Creo que eso, y esa es una opinión personal, creo que eso es uno de los factores que puede haber hecho que tenga un poco más de apoyo que el de su núcleo duro, porque nadie cree que Milei tenga un núcleo duro de apoyo del 40%, pero bueno, hizo una elección con un caudal del 40% que es muy importante. Un tema que usted maneja muy pero muy bien por su trabajo, le contamos a la gente, como abogado, que conoce lo laboral mucho y que trabaja con gremios incluso, que los conoce. Ahora hay un número en el Congreso con esta votación que le da cierto oxígeno al gobierno. ¿Es inevitable la reforma laboral? ¿Qué es lo que se viene en el país? Y parece que la van a plantear, y por lo que vi en un borrador es casi en los mismos términos, pero mucho peor que el decreto 70/23. Yo creo que es una situación complicada porque se vende como una reforma laboral, pero en realidad, salvo algunos beneficios fiscales para empresarios que creo que son correctos para tratar de generar mayor baja el IVA, ganancia, para generar mayor registración, lo que tenemos es una flexibilización atroz, un sistema que va a contramano de lo que está pasando en muchos países del mundo. Es una reforma más parecida a la que planteó Temer en Brasil, que después perdió la elección por haberlo hecho, a lo que está sucediendo en España, en Alemania, en Italia, en Francia, donde se habla de productividad, pero también de reducción de la jornada laboral, y acá se está hablando de todo lo contrario. Acá se está hablando de ampliar la jornada laboral a través de la convención colectiva a 2 horas diarias, que no se cobren horas extras por esto. Las vacaciones no te las voy a dar nunca más con 45 días de antelación, sino con 21, te las puedo fraccionar, y es una... ¿Indemnización en cuotas? Indemnización en 12 cuotas para las pymes, con una tasa de interés mínima. Es una norma tras otra en la que se restan y se quitan derechos. Se altera el principio de renunciabilidad, que está en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Usted piensa que la gente no sabe que votó esto o está dispuesta a bancarse eso? Un sector, yo una vez lo discutí con un gremialista muy importante de Buenos Aires, y yo, después de la elección del 2021, donde nos habíamos reunido y tuve la suerte que me hubieran invitado y estábamos discutiendo este tema, y yo le planteaba, porque quería saber cuál era su mirada, no porque no tuviera mi diagnóstico, por qué creía que determinados sectores populares muy vulnerables votaban a alguien que proponía como eslogan una reforma que en teoría los perjudicaba. Y este sindicalista me dijo, porque nosotros ya no los representamos más. A esa gente, a muchos, ya no les importa la indemnización, porque no la tienen, porque están en negro, porque no pertenecen al mundo del trabajo, quieren pertenecer. Y me parece que hay algo ahí para analizar, porque la cantidad de empleados registrados y que están regulados por convenciones colectivas de trabajo es cada vez más chica en el país. De hecho, todos sabemos que el poder de muchos gremios ha cedido ante el de las organizaciones sociales durante muchos años. Bueno, y de hecho, uno de los argumentos del gobierno es que han hecho una comparación, estaba leyendo, comparando los salarios que se regularon por los convenios en paritaria y los que dio el sector privado y que salieron perdiendo. Es decir, que en definitiva, la negociación... Pero eso es falso. Por productividad, se plantea esto de la productividad. Sí, pero eso es falso porque el propio gobierno, y esto se lo digo yo porque como abogado negocio paritariamente, el propio gobierno, que habla de libre mercado y le deja a todo el mundo que acuerde lo que quiera, cuando van los sindicatos a negociar colectivamente y se ponen de acuerdo con los empresarios y dicen, no, yo no te homologo más de un 1% de aumento mensual. Es decir, que el libre mercado es para que me aumenten la nafta, la energía, el gas, pero no para aumentar el salario de los trabajadores, aún en actividades
muy rentables como la aceitera, como la bancaria y financiera. Es decir, que quizá el que no está en el tema no lo conoce, pero en realidad acá hay una decisión deliberada y que es ideológica y que tiene que ver con un montón de gente que asesora al gobierno, algunos de estudios jurídicos de corporaciones, que ven una oportunidad en un gobierno muy permeable de hacer lo que no se hace, lo que no se está haciendo en ningún país y de aprovechar esta volteada, por decirlo de alguna manera, para flexibilizar y quitar dinero y quitar derechos. En muchos casos, absurdamente. Por ejemplo, en esta propuesta que si se transforma en proyecto de ley esto que está circulando, se habla de los beneficios sociales y Argentina tiene ratificado el convenio 95 de la OIT que define qué salario y tenemos 20 años de historia de fallo en la Corte Suprema que dice que el ticket de canasta y esto es inconstitucional. Entonces, o cambian la Corte o la presionan o piensan que la Corte va a cambiar su criterio en función del poder político, si no, no se entiende por qué vuelven sobre discusiones viejas que no tienen ningún sentido y no buscan otras alternativas que sí las hay. Yo creo que uno de los errores del peronismo no... ¿Se puede hacer por decreto una ley de este tipo? Ya aprobó Milei con el decreto 70/23 y la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo se lo declaró inconstitucional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no resolvió. O sea, necesita de los gobernadores para sacar esta ley. Sí, no tanto, porque si vemos cómo le quedó el Congreso, más los 23, creo que son 23 diputados del PRO, que yo creo que en el PRO van a durar 5 minutos, porque o Macri va y le entrega a los diputados a Milei o se van solos con Milei, sobre todo por cómo han funcionado los diputados del PRO, que están más preocupados por pintarse de violeta que por sostener el amarillo. Yo creo que está muy cerca, puede ser, pero no son solo los gobernadores sus aliados para esta situación. Lo que sí no creo, se ha practicado, y sobre todo en los 90, el mecanismo de flexibilización laboral en un mundo que era completamente distinto, en el mundo del consenso de Washington, donde se iba hacia otro lado, no en este donde es multipolar y donde se están empezando juega más la geopolítica que una cosmovisión económica, y no funcionó. Terminó Menem casi con 20% de desocupación en algunas ciudades, y ahora se busca restablecer los mismos mecanismos. Yo la reforma creo que es una reforma positiva. También, yo la veo, hay que ver qué matices tiene. También la veo critico, como inevitable porque con lógica el gobierno está diciendo me están respaldando, el voto me respaldó. Es que lo va a plantear y probablemente suceda. Lo que creo que va a ser negativo para la sociedad y para los trabajadores. Y también es una crítica que hago hacia nuestro espacio de no haber planteado nosotros una reforma laboral porque era imperiosa, porque evidentemente la sociedad lo demanda. Sí. Ahora, creo que se tendría que haber planteado en otro sentido, sí ponderando la productividad, que es fundamental, pero con otros mecanismos, quizá con reducción de jornada, o no, con alternativas, pero no esta reforma que están proponiendo, donde se busca exclusivamente cuidar los intereses de un sector y desatender los del sector para el cual nació el derecho laboral, que es el sector de los trabajadores, justamente para equiparar. El derecho laboral surge para equilibrar la hiposuficiencia que tiene el trabajador respecto de un empleador. Bueno, en este caso se va a desequilibrar la cuestión seguramente. Bueno, el debate que se viene, ya vamos a seguirlo, sí, seguramente esto va a ser el tema que va a dominar las charlas en todos los hogares también, más si se empieza a aplicar y empieza a tener consecuencias. Pero quiero traerlo de vuelta a la elección provincial. Bueno, muy duro su diagnóstico del voto de la gente con el gobierno provincial. Ahora, Torres agarró el resultado del referéndum, una enmienda constitucional que ustedes no votaron, el bloque que usted no acompañó, pero bueno, el 63% de los votos, al menos vamos a ver cómo termina el definitivo. Yo no juzgo a la gente, yo lo que digo es que la enmienda tal como se hizo es un mamarracho, y los diputados que lo votaron y el vicegobernador saben que esto es así, y lo hicieron justamente para tener un eslogan electoral porque no se podían agarrar de una gestión muy mala. Y la verdad es que ni siquiera le fue como pensaban, porque pensaban que iba a salir 90-10, y salió con 63% de los votos sin que nadie haya militado el no. ¿A usted no le parece un buen número el 63%? No, para una reforma constitucional que termina estropeando nuestra Constitución, que la transforma en un mamarracho y que genera en un capítulo contradicción, no, me parece un desastre. Creo que es muy malo y que no se puede atribuir al gobierno ninguna virtud en ello, solamente le va a servir para tratar de tapar en los medios de comunicación, como ha intentado hacerlo estos días, la debacle que ha sido la elección para ellos. Más allá de esa estrategia política, sí, que uno puede coincidir o no, digamos, puede ser que también haya leído algún humor popular de que la gente sí está de acuerdo con que eliminar los fueros, ¿o no? Pero es que hay que ver cómo se plantea. Las reformas constitucionales son cuestiones muy
delicadas. Y hay que ver en qué marco se discuten, cómo se discuten. Quizás haga falta una reforma Más integral, digamos. constitucional integral y una convención constituyente y retocar Bueno, más el Consejo de la artículos. Magistratura es algo que habría que tocar porque armó un lío bárbaro el otro día cuando se votó por las circunscripciones como están armadas, digamos, Bueno, ¿no? bueno, quizá haya varias cuestiones que modificar, pero entiendo yo que esto tuvo únicamente por fin, y estoy seguro que así es, tener un eslogan para una campaña electoral. Porque además, la gente no lo sabe, pero en Chubut estaba vigente una ley que regula los artículos modificados de la Constitución provincial, donde expresamente establecía que el proceso no se detenía en ningún momento para aquellos que tenían fuera. Con lo cual, la ley no tiene ningún Sí efecto existía la real. inmunidad de arresto, Y ¿no? Eso, sola... eso se mantenía. Sí, pero ahora, si vos lees la Constitución provincial, te queda por un lado, te dice inmunidad, no me acuerdo cómo quedó el título, pero sigue estando la inmunidad de arresto para el gobernador, etcétera, en los artículos siguientes. ¿Cuál prevalece? Lo que quedó es algo que no tiene armonía y que estropea un texto constitucional que no es una simple ley en la que uno se puede equivocar y luego la modifica, sino que es una norma que después permanece y que habla también de la institucionalidad en Chubut. Yo creo que hay, al contrario de lo que dicen, lo que están fomentando justamente la baja calidad institucional. La calidad institucional se ve a través de las sentencias, de los tribunales, que no sean permeables al poder político de turno, se ve a través de los actos de gobierno y si se respeta la ley, por ejemplo, en una campaña electoral, como no se ha hecho. Bueno, eso es calidad institucional. Y en realidad estamos en un momento de calidad institucional bajísima y esto no ha sido más que una fantochada para tratar de tener un eslogan que apoye una candidatura en una elección donde evidentemente la gente dijo sí, la mayoría dijo con esto estoy de acuerdo, que se eliminen. Estoy seguro que sin analizar en profundidad, porque es muy difícil para un ciudadano común analizar todo esto que yo estoy hablando, y no es que crea que tiene una capitis diminutio, por decirlo de alguna manera, el ciudadano, sino que no tiene por qué estar formado en esta cuestión, pero sí requería otro tipo de debate. La eliminación de los fueros en la legislatura se votó, entró no sé si un jueves o un viernes, y se votó al jueves siguiente. Yo creo que finalmente la gente dijo sí, voto acá, pero tu gestión es muy mala y a tu candidato no lo voto. Bueno, un poco finalizando ya, diputado, es claramente representante del bloque, primera minoría, la oposición en la legislatura. Ustedes tienen un bloque de la mayoría fuerte hasta acá, que viene imponiendo en su mayoría de los temas lo que el Ejecutivo como plan de gobierno va llevando. ¿Qué espera de la oposición ante este resultado electoral? ¿Qué le parece que debería hacer el gobierno? ¿Qué es lo que esperan ustedes como reacción? No sé si esperar. Yo creo que así como que las elecciones dan mensajes y que claramente si este no es el camino y han tenido un comportamiento en muchos casos de atropellar en la legislatura, de esto que te digo, de proyectos de ley muy importantes que ingresan un viernes y se tratan un martes y que no importa el estudio, con cientos de fojas, sin ir más lejos, así se trató y sin los informes ambientales correspondientes, así trataron el acuerdo firmado el paupérrimo acuerdo firmado entre la provincia e YPF por la devolución del área Restingalí, donde se negociaba un importe muy bajo para remediación ambiental. Y bueno, vamos, no importa, tenemos la mayoría. Bueno, me parece que es un mensaje para decir, escuchen un poco más y que haya diálogo y consenso. Vos sabés bien que independiente, que más allá de mis diferencias, jamás nos oponemos a algo, por lo menos en mi caso particular, jamás me pongo a algo porque sí. Siempre doy razones. Y si las razones que doy son atendidas y en definitiva se puede generar algún tipo de consenso, hasta damos el acompañamiento, aún cuando nos critiquen por ello. Había un buen diálogo en la primera etapa. Yo no sé si sigue manteniéndose ese buen diálogo con el Ejecutivo o con el bloque del oficialismo, o en el último tiempo se deterioró un poco quizás por la campaña. No, uno puede dialogar, pero para dialogar las partes se tienen que escuchar. Y si yo te propongo algo y a vos te da lo mismo y decís avanzo igual porque no voy a modificar nada porque tengo la mayoría, no hay ningún problema. Pero mi posición obviamente va a estar enfrentada con eso. No hay... ¿Al comienzo se lo escuchaba más a ustedes? Se lo escuchaba mal, eran muy malos también los proyectos de ley que mandaban y nosotros los corregíamos y eran errores quizás tan groseros y tan evidentes que era difícil no escuchar, ¿no? Ahora siguen mandando algunas cosas que están mal, algunas las corrigen, otras no, pero avanzan. Bueno, avanzan, pero después las leyes no se reglamentan, no se ponen en funcionamiento. Anda a preguntar a los productores de cannabis qué piensan del gobierno.
Bueno, hablando de temas parlamentarios para el final, porque veo que había pasado desapercibido, en esto, en el gran acuerdo político también del justicialismo, aparece la propuesta de Santiago Ibón, ¿no? En la empresa de energía. Sí. Eso lo propone la primera minoría. Sí, lo hemos propuesto como primera minoría parlamentaria para que integre la empresa provincial de energía. ¿Cuál sería el rol de ustedes? ¿Les parece que esa empresa, yo ahora no recuerdo cómo la habían votado, pero es una propuesta integral para cambiar? Planteamos modificaciones al proyecto original, esas modificaciones se hicieron, entre ellas se planteó que tenía que tener la minoría parlamentaria un representante en el directorio. Eso fue modificado y bueno, se designó a Santiago Ibón, que tiene experiencia en el tema, que fue, no me acuerdo si fue presidente o vicepresidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Ahora lo que tenemos que ver es si la estructura de la empresa provincial de energía funciona de acuerdo a como lo ha pensado. Claro, de la ley a los hechos. Es difícil, todavía no se hizo la oferta pública para que se integre con capital privado. Quizás con estas últimas resoluciones donde se regula, parece, el mercado mayorista eléctrico y pueden entrar otros jugadores diferentes a Camesa, quizás pueda tener un rol muy importante en la provincia de Chubut, sobre todo luego de que se renegocie la hidroeléctrica Futalufú. Pero también es una provincia muy particular en la que, a diferencia de otras, los poderes concedentes de los servicios públicos son los municipios, con lo cual la entidad que tenga o no la empresa provincial de energía, creo yo que va a depender mucho de si las cooperativas de las diferentes ciudades deciden incorporarla como una referencia. Los municipios se adhieren también y están de acuerdo. Y si las cooperativas la incorporan como un proveedor y como una referencia, porque quizás no quieren que las políticas, quizás no lo quieren tener a la provincia como proveedora de energía. No sé, deberán resolverlo. Vamos a ver cuál es, si se hace camino al andar, ¿no? La ley tiene una intención, vamos a ver cómo funciona de acá en adelante. Bueno, diputado, gracias por estos minutos. Se hizo linda la charla para mí, muy interesante. Lo peleo un poco ahí le saco, lo hago enojar un poco, así le saco un poco más todavía. Pero gracias, interesante todo este panorama político tan rico y que por ahí nos sorprende a todos, tratamos de interpretarlo, por eso llamamos a ustedes, que son también los especialistas, los que están metidos en el tema, por lo menos nos aportan también su mirada. Gracias por es una mirada más, seguramente no tengo la razón en todo, pero intento tratar. Tiene un corazoncito, te dice desde un lugar también. Sin duda, yo siempre hablo de este lugar, entonces probablemente sea muy relativa mi mirada también. Gracias por haber venido, diputado. Gracias a vos por la invitación.